Dice la palabra, a su nombre gloria. Vamos a dar bienvenida al amigo que está con nosotros esta mañana. No sé si nos ha visitado antes. No, esa es la primera. Yo que llegué recién llegando de Kansas. Amén, llegando de Kansas. Dios bendiga, así que estamos contentos, ¿verdad? Que Gloria al está aquí con nosotros Señor. hoy. Santo eres Dios. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Mi alma te glorifica. Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Gloria a su nombre. Santo eres Dios. Aleluya. Juan capítulo 20, 11 al 18. Ya estamos grabando, pastora. Amén. Que bendiga a los hermanos, los amigos que están a través de las plataformas de la internet. Como decimos siempre, no lo hacemos para ser importantes, sino para ser útil delante de la presencia de Dios. Amén. Así que le dedica el pastor Ferdinand del Ministerio Hispano Manantial de Vida. Lo dedicamos en la ciudad de Oklahoma, en el 502. Dando servicio los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana con escuela bíblica. Y después a las 12:15 del mediodía para la gloria y honra de nuestro Señor. Así que Juan 20, capítulo 20, versículo 11 al 18 nos dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que para el cielo dice: Amén. Amén. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Señor, gracias por tu palabra, Padre, que ha sido ungida, que ha sido separada para este tiempo maravilloso. Te pedimos que te glorifique, que use nuestros labios, Señor, para tu gloria y tu obra y salvación de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar la iglesia, pero no siente la alabanza. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Cuando vamos a la palabra, nos encontramos con este capítulo tan maravilloso, hermano, que nos habla respecto a la aparición de Jesús, en este caso a María Magdalena. Una de las cosas que el Espíritu venía ministrando a mi vida en estas últimas semanas es que todas las cosas que acontecieron respecto a lo que es la palabra de Dios, que nosotros conocemos, antes que acontecieran, antes que el hombre conociera o supiera, en el presente y en el futuro, ya eran cosas que Dios había determinado. Y como le dije anteriormente, hoy vamos a hablar de un hombre que no fue un hombre común y corriente, de un hombre que vino para hacer algo diferente en este mundo. Un hombre que vino a revelársele al hombre y enseñarle
como nos enseña la palabra, la buena nueva de salvación. Enseñarnos que hay una alternativa. Enseñarnos que el hombre tiene una esperanza. Amén. Pero cuando Jesús vino, dice la palabra que él vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. O sea que los suyos no le recibieron. Y eso no es nuevo, porque hoy en día estamos viendo donde miles de personas se le hace esta presentación respecto al Dios de la palabra y no lo reciben. Amén. Y esta palabra trae como tema, y yo quiero que mediten este tema, no ahora, sino cuando termine el mensaje, y estaremos hablando un poco más de ello, que dice antes de, bajo el tema antes de. Porque Jesús vino a hacer algo diferente. Mas sin embargo, la Biblia nos habla que desde antes que él naciese, ya nos describía lo que Jesús iba a hacer. Por eso no cabe duda en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, y como le dije, meditaba en estos días, respecto a lo que dicen muchos hombres, lo que Dios. O sea, yo no tengo duda de que Jesús es el Hijo de Dios. De que Jesús es el Dios verdadero, el único Dios soberano. El Dios que todo lo puede. El Dios de lo imposible. Pero yo me gozo que a través de esa revelación que Él hizo, y aunque tú y yo no lo conocimos, literalmente hablando, físicamente hablando, le hemos conocido a través de la palabra. Y dice la palabra que nosotros somos dichosos por cuanto no vimos, por cuanto no lo conocimos físicamente, mas sin embargo damos testimonio de que Él es real, de que Él es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de antes, eso nos dice que inmediatamente después de... Ay, pastor, ahora yo estoy más enredado que ahorita. Porque Él vino a hacer algo por ti y por mí. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, nos damos cuenta que pasó un periodo de 33 años aproximadamente, hasta que se cumplió conforme a las Escrituras, que Él fue a la cruz. Y entonces dice, ¿verdad? Aquí escribiendo, la hora de la muerte del Redentor, que era también la hora del nacimiento de los redimidos, el momento tanto esperado con frecuencia que había dicho Jesús que no había llegado todavía su hora. ¿Por qué? Porque muchas veces trataron de ¿qué? De quitarle la vida. Mas sin embargo, Él no entregó su vida, porque no era el momento. En un momento determinado estuvo con los discípulos, estuvo frente a los fariseos, y por cuanto Él decía que Él era no solamente el Hijo de Dios, sino el que era la revelación de Dios, pues ¿qué querían? Matarlo, porque conforme el hombre había blasfemado. Pero el Señor entendía y decía, y está escrito en su palabra, que aún no había llegado su hora. O sea que Jesús sabía que Él habría de entregarle su vida a este mundo en un momento determinado. Porque el propósito central de Él era ¿qué? Pagar ese precio en la cruz del Calvario. Cuando vamos a Juan capítulo 12, versículo 27, dice, ahora está turbada ¿qué? Mi alma, decía Jesús. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. O sea, él reconocía, iglesia, que le había llegado su tiempo. El tiempo que él había esperado por 33 años. Según el ser humano. Escuche bien. Según tú y yo, lo que conocemos por la palabra, Jesús estuvo esperando por 33 años. Pero la palabra nos enseña que no fue así. Que Él estuvo esperando toda una vida. Porque dice la Biblia que antes, o desde antes de la fundación del mundo, ya Él había perdido algo que le pertenecía. Por eso fue que cuando el Maestro, hablando de Jesús, como dijo allá en los cielos, a su nombre gloria,
el Padre dijo, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque él sabía que él había perdido algo. Él había perdido algo aquí en el mundo. Iglesia. ¡Aleluya! Algo que le pertenecía. Algo que era de él. Miren, hermano, si algo Dios es claro que lo que es de él, nadie se lo quita. Por eso tú y yo tenemos que entender esta palabra y conocerla a su plenitud. Porque el problema hoy en día, hermano, es que hay una iglesia, universalmente hablando, que dice que conoce a Dios, pero no conoce a Dios. Ese es el énfasis que Dios ha estado tratando de hablarnos estas últimas semanas. Una iglesia que dice conocer a Dios, pero no conoce a Dios. Porque si me conocieseis, ¿qué dice la palabra? Hicierais mi voluntad. Por eso es un pueblo que se ha apartado tras este mundo, tras las vanidades. A su nombre sea la gloria. Cuando Jesús fue crucificado, dice la palabra que fue exaltado, fue glorificado en la cruz, donde Cristo triunfó de Satanás y de la muerte. Fue la hora más importante señalada, sin duda, la hora crucial desde que Dios le dio cuerda al reloj espiritual. Porque desde el momento que Jesús, aleluya, vino a la tierra y nació, el reloj profético de Dios empezó a correr, a moverse. A su nombre, gloria. Por eso vemos que cuando él era niño, un bebé, su padre y su madre, José y María, ¿qué hacían? Tenían que moverse de un lugar a otro. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque sabía que ese niño estaba en peligro. Pero ¿cómo ellos sabían que ese niño estaba en peligro? Porque ese niño no era un niño como tú y como yo. Era un niño especial. Porque dice la palabra que será Emmanuel, Dios con nosotros, su nombre sea la gloria. Y aunque su padre y su madre no entendían a plenitud quién era esa criatura, aleluya, ellos sabían que había sido separado, había sido escogido para algo especial. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. En Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorificaré a tu... Ahora pues, Padre, glorificaré a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuvo contigo antes de que el mundo fuese. Repito, ahora pues, Padre, glorificaré a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria con la que tuve antes de que el mundo fuese. Eso se encuentra en Juan 17:5. O sea, como dijimos anteriormente, a su nombre gloria, él sabía, no desde su nacimiento, sino que desde antes de su nacimiento, desde antes que el mundo fuese, él tenía una comunión con el Padre. Él tenía, aleluya, una gloria, aleluya. Lamentablemente, por causa del pecado, por causa de la revelación, aleluya, que ese personaje, Satanás, a su nombre gloria, se rebeló en contra de Dios. Lamentablemente vino ¿qué? Una revelación, este personaje se rebeló en contra de Dios y lamentablemente vino ¿qué? Algo terrible. No fue que Dios perdió su gloria, fue que lamentablemente se distorsionó, aleluya, una faceta del mundo espiritual. ¡Santo! Porque mire, hermano, si nosotros meditamos esta palabra, su nombre es gloria, escuche bien, ¿cómo es posible, lo hemos dicho antes, que un ángel de luz, un querubín, no estamos hablando de un personaje humano, estamos hablando de un querubín que Dios había creado, que Dios había exaltado, que Dios había separado para un propósito allá en los cielos, se rebelara en contra de Dios? ¿Cómo es posible? Si hablamos humanamente de nosotros, pues podemos decir que sí, que es posible, porque tenemos una naturaleza caída, aunque no tenemos licencia para pecar. A su nombre sea la gloria. Mas sin embargo, este ángel de luz, ¿qué hizo? Se rebeló en contra de Dios. Y cuando se rebeló en contra de Dios, distorsionó muchas cosas en el cielo. Distorsionó muchas cosas en la tierra.
distorsionó muchas cosas debajo de la tierra. O sea, como dicen por ahí, el mundo quedó patas para arriba, su nombre es gloria. Por causa de lo que hizo este personaje. Mas sin embargo, ya Dios tiene un plan trazado. Ya Dios tiene un plan trazado. A su nombre sea la gloria. No fue la manifestación de echar fuera de los demonios, escucha bien, o hacer sanidades que Él vino a hacer, sino la hora de su muerte y de su resurrección. Sí, vemos que cuando Jesús estaba hablando la buena nueva de salvación, Él vio, como decimos en la escuela bíblica en parte, Él vio que había una necesidad. Y como Él sabía que Él podía suplir esa necesidad, Él cubrió esa necesidad. Él sanó al enfermo. No hubo enfermo que viniera delante de su presencia y fuera sano. Él suplió el pan. A su nombre sea la gloria. Pero Él vino para un propósito específico. Mucho más que eso, iglesia. Muchas veces vemos una iglesia que se enfatiza en las sanidades. Y claro que sí, que eso es bueno. Que se enfatiza, su nombre sea la gloria, en tantas cosas que Dios permite, milagros, ¿verdad? Prodigios y maravillas. Gloria a Dios por eso. Pero cuando miramos a Jesús, Él tenía un norte. Él sabía que Él había venido por un propósito. Y era de glorificar el nombre de Dios. El nombre de su Padre. Por eso es que muchos decían, sabemos que viene de Dios. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 3, 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. El hombre reconocía quién era este hombre, porque cuando Jesús vino, Jesús no hacía conforme a los hombres. Jesús, cuando vino, no se manifestó conforme a los profetas de la antigüedad. Él hizo más que eso. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él era la vida. Amén. Porque en Él estaba el poder, la autoridad, el dominio. Porque Él en ese entonces y en el presente, Él era el todo. Aleluya. Porque Él era el Hijo de Dios. Santo a su nombre sea la gloria. También en Juan 7, 45 y 46 nos dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, que no solamente hacía cosas diferentes, no solamente hacía prodigios y maravillas o sanidades, sino que hablaba diferente. Hablaba diferente. O sea que yo no tengo duda en mi corazón, a su nombre sea la gloria, y el hombre en este tiempo, en este siglo, no puede tener duda de que este era el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Este era el Hijo de Dios. Cuando vemos que Juan lo bautizó, porque era necesario que se cumpliera la palabra allá en el Jordán, Juan no quería hacerlo, pero que Jesús le dijo que era necesario que la palabra se cumpliera. Mas sin embargo, también Juan había conocido de parte del poder de Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, que él había recibido la revelación cuando ese hombre entrara al agua, que no iba a ser conforme a los demás hombres, que iba a ser un hombre diferente. ¿Por qué? Porque una paloma, porque el Espíritu descendería como una paloma sobre sus hombros, dando testimonio que ese era el Hijo de Dios. Ay, Padre Espíritu. Mi alma te alaba, Dios. Pero no solo eso, cuando Juan estuvo preso, ¿qué aconteció con Juan? Y mandó a decir al maestro, ¿eres tú? ¿O viene otro? O sea, como quien dice, hay otro Mesías. Porque en la forma que él se dio a conocer, cuando vamos al libro de Isaías, cuando vamos a los profetas de la antigüedad, se entendía que esa no era la manera que él se habría de manifestar. Porque él vendría a ser que libre a su pueblo. Libre a su pueblo de la opresión de los hombres. Porque cuando Jesús vino,
los hombres tenían oprimido al pueblo de Dios. Amén. Santo. Tenían oprimido al pueblo de Dios. Pero la forma en que Jesús se manifestó. Pero yo quiero que usted entienda, iglesia, algo importante que el Espíritu, ¿verdad?, me enseñaba a través de este mensaje. Y es que cuando nosotros vemos esa manifestación de sanidad, de prodigio y maravilla, eso estaba hablando de la misericordia de Dios. Eso estaba hablando de su misericordia. Y como hablamos en la escuela bíblica, hermano, su nombre sea la gloria, que aunque no tenía que ver aparentemente directamente, porque se estaba hablando de una viuda que se había echado a morir por cuanto ya no le quedaba harina, ya no le quedaba aceite. Pero ella había determinado que se iba a echar a morir. ¿Por qué? Porque ella conocía, aleluya, lo que estaba pasando. Mas sin embargo, Dios tiene un propósito. ¿Y por dónde se fue la clase? Que si algo, tú tienes que entender que nosotros representamos a Dios. Y como representantes de Dios, tenemos que tener misericordia. Vuelvo y repito, lo que vimos respecto a esas manifestaciones, bíblicamente hablando, porque no estuvimos allí, ¿sabes qué? Fue la misericordia de Dios. Porque Él tuvo compasión. Porque vio un pueblo que estaba caminando como aquel pueblo que no tiene ovejas. No tiene un lugar donde posar, un lugar donde comer, un lugar donde vestir. Y además, estaban oprimidos, escucha bien, por demonios. Por eso muchos, para el Señor traer sanidad de su cuerpo, tenía que echar fuera esos demonios. Y eso no es nuevo, eso sigue siendo hasta el presente. Lo que pasa es que hoy en día hay nombres y enfermedades a su nombre y gloria. Él vino a morir por ti, por mí y por toda la humanidad. Eso lo conocemos en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, nos tenga que vida eterna. Pero eso no se dio de la noche a la mañana, iglesia. Miles de años atrás, antes, o sea, no estamos hablando de 2000 años atrás, antes de que Él viniera, miles de años atrás, ya se había profetizado sobre su venida. Porque Él no era un hombre común y corriente. Él no era como tú y como yo. Él era especial. O sea, ¿por qué Dios nos trae esta palabra en esta hermosa mañana? Porque nosotros tenemos que entender quién es Dios, qué hizo Dios con nosotros. Que Él vino al mundo para pagar un precio en esa cruz. Un precio que tú y yo no podíamos pagar. Que nos duele a muchos, o muchos se duelen cuando llega ese momento, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Esa semana especial, la Semana Santa. Y se ponen espirituales. No, hermano. Eso es algo que tú y yo tenemos que acordarnos diario a diario. Porque nosotros estamos sin esperanza, sin fe. Estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estamos esclavizados con el hombre, aleluya. Y el hombre todavía sigue estando esclavizado. Por eso que Dios nos llama a ir afuera y predicar esta palabra. Su nombre es gloria. Aleluya. En Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y a los que creemos por fe, también hemos sido justificados por Él, aleluya. Tú y yo fuimos justificados por Dios. Amén. Mira, hermano, eso es algo grande. Eso es algo grande, iglesia. Que tú y yo seamos hallados justos delante de la presencia de Dios. Eso es algo poderoso. Hermanos y amigos que ven a través de la internet. Eso es algo que tenemos que llevarlo a nuestra mente, a nuestro corazón. Aleluya. Porque ese hombre no fue un hombre común y corriente. Ese hombre no fue un hombre igual como tú y como yo. Aleluya. Ese era el Hijo de Dios. Aleluya. Que tenía una encomienda, tenía un propósito. Y es por eso que vino a este mundo. Aleluya. Y no perdió ese norte. Aleluya. Mira, hermano. Y ese hombre recibió tantos vituperios que nosotros no nos imaginamos. Y mira que nosotros humanamente muchas veces recibimos cosas terribles en esta vida. Hay muchos que ya han enganchado los guantes y se han ido a correr. Hay muchos que van a salir corriendo por la opresión de las circunstancias de la vida. Pero Dios nos dice en esta hermosa tarde que no podemos ser como eso.
Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y dominio propio. O sea, Dios nos dio las herramientas, aleluya. Cristo venció en esa cruz, aleluya, para darnos a nosotros el poder, la autoridad, aquello que tú y yo necesitamos, iglesia. Y no estamos hablando de una forma religiosa, no. Lo estamos hablando de una forma de vida verdadera. Porque Jesús dio testimonio en su cuerpo, en vida, para que tú y yo en Él también podamos vencer. A su nombre sea la gloria. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Cosas que nosotros hicimos, que los seres humanos han hecho por todos los tiempos, aleluya, que no se merecían. Él fue entregado por todo eso. Y resucitó para nuestra justificación. O sea, que después de, había un propósito. ¿Se da cuenta ahora el tema? Después de. Pero el tema es antes de. O sea, que antes que él fuera a visitar a sus hermanos. Por eso fue que cuando María se le acercó, María Magdalena, él le dijo, no me toque. ¿Por qué? Porque él había resucitado en su cuerpo glorificado. Cuando vamos a la historia nos encontramos con un hombre llamado Lázaro, que dice la palabra que estuvo, ¿qué? Muerto por 4 días. ¿Usted sabe lo que es eso, iglesia? Usted sabe que tenerlo muerto por 4 días aquí en un lugar, 4 días, muerto. O sea, como dicen por ahí, está bien muerto. O sea, no hay duda que está muerto. 4 días. Porque dice la palabra que cuando sacaron la piedra, hería. ¿Sabe lo que es un hedor? ¿Sabe lo que es eso, hermano? Eso es un olor repugnante. Que el hombre en sí no lo puede aguantar. Es diferente a como un animal quizá pueda oler el cuerpo de un ser humano cuando muere. Es un hedor que no se puede comparar. Muchos dicen por lo que come el hombre. Mas sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Resucitó a ese hombre. Pero cuando resucitó a ese hombre, lo resucitó en su propio cuerpo. No en un cuerpo glorificado. Pero dice la palabra que Él nos va a resucitar a nosotros en un cuerpo glorificado. Un cuerpo de gloria. Semejante al del ¡Aleluya! Por eso fue que Él le dijo a María Magdalena, no me toque. ¿Por qué? Porque Él estaba en toda su pureza. Entonces yo meditaba en esta parte, a su nombre sea la gloria, porque, como le dije, en la semana el Espíritu me ministraba el propósito por el cual Él vino, el propósito por el cual muchas veces las cosas acontecían. O sea que lo que pasó ahí no fue casualidad. Había un propósito en ese momento. Porque Jesús sabía las cosas, Dios conoce todas las cosas. Y si Él no quería que Magdalena, María, se le acercara a Él, Él se iba antes de ese tiempo. Se derribaba al Padre y después volvía. Pero no, Él quería enseñarnos algo importante, iglesia. Que de la misma forma que Él dijo que Él moriría y resucitaría en el tercer día, Él dio testimonio antes de ir al Padre que había resucitado. Entonces la prueba contundente de eso fue cuando María Magdalena fue a esa tumba y se dio cuenta que el cuerpo no estaba ahí. Hermano, eso es algo grande, porque no fue que alguien vino, fue que Él mismo resucitó de los muertos. Él mismo. Por eso Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Eso lo dijo el Señor. Yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Qué hombre que dice que representa a Dios conforme a tantas falsedades en este mundo, donde han engañado a cientos millones de personas? Santo eres Ha dicho Dios. lo mismo. Son mentirosos. Porque el único es Él. Él es el único Dios verdadero. Denle un aplauso, iglesia, su nombre sea la gloria. Él nos justificó. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:30 nos dice, casi terminamos. Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. O sea que Él hizo todo por ti y por mí. Lo único que tú tienes que hacer, lo único que tenemos que hacer nosotros es rendirnos ante sus pies, es rendirnos ante su presencia. Pero de veras. Porque cuando Él hizo eso, lo hizo de veras.
¿Usted me entiende? Él lo hizo de veras. Él se dio a conocer en carne. Por eso que el pueblo judío en ese entonces no creían que él era el Hijo de Dios. No creían que él era Dios. ¿Cómo es posible que Dios se encarne? ¿Habrá algo imposible para Dios? Lo que usted no conoce de Dios está en la palabra. Todo está en la palabra, su nombre es gloria. 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. O sea que Él resucitó, iglesia. Y esta es la palabra que yo quería traernos en esta hermosa mañana. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que dice conocer a Dios, pero no le conoce. Porque si le conociéramos, viviéramos conforme a esa voluntad. Viviéramos en humillación, a su nombre y gloria. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Por eso que no es a tu forma ni a mi forma. Por eso no tenemos que depositarnos en donde, en Dios. No es en los ídolos, no es en los hombres, no es en el pastor, en Dios, en Él. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo hizo Dios por ti, por mi iglesia. Eso Dios lo hizo por nosotros. Por nosotros. Entonces, habrá un propósito, un propósito por lo cual nosotros deberemos de glorificar su nombre. Habrá un propósito por lo cual deberemos exaltar su nombre. Aleluya. Nuestras manos, batir nuestras manos, como ese salmo que leyeron ahorita, Salmo 150. Santo. ¿Habrá un porqué? Claro que lo hay. Gloria. Si los hombres por lo falso, por la mentira, ¿qué cosas no hacen? Sí, santo eres Por eso Dios. digo esta palabra que parece que es un asaltijo, pero no es un asaltijo, iglesia. Es que a veces decimos conocer a Dios, pero no conocemos a Dios. Dice que el que conoce a Dios hace su voluntad, vive en su propósito. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, aleluya. Así que mire, levántese, pónganse de pie, dele gloria, dele honra. Sí, Dele gloria. gracias al Señor, aleluya, por lo que ha hecho, por lo que va a hacer. Gloria a su nombre. Antes de que él fuera su hermano, él tenía que ir ante la presencia del Padre para decirle: he cumplido, Aleluya. ya tengo todo. O sea, ya no había razón, ya no había justificación para el hombre para decir que no hay esperanza, porque en Él tenemos esperanza. Sí, amén. En Él. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por tu palabra. Te bendecimos, Espíritu Santo. Ahí, número 3 ahí. Su nombre es gloria. Santo es Dios. Aleluya. Alabamos Dios. El altar está abierto, se desea pasar al altar, iglesia. Oh, gloria a tu nombre. Señor, gracias por